El documento que tenemos en pantalla está dividido en 3 partes. Nosotros vamos a desarrollar la primera fase. Entonces, vamos a hablar acerca de la oración. Aquí nos determina qué es la oración. En gramática y en sintaxis se domina oración a un conjunto ordenado y lineal de palabras. Nosotros eso ya lo manejamos, ¿verdad? Es un conjunto de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de una información? Porque es lo que nosotros regularmente vamos formulando cuando interactuamos con otro ser humano. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado automático, es decir, una proporción lógica que incluso sacamos de nuestro contexto. Nosotros a cada instante siempre estamos interactuando con otro ser humano y por lo tanto estamos formulando oraciones. Solamente que en su momento ya no nos detenemos, ¿verdad? A ver, o decir, bueno, la estructura de la oración que yo voy a decirle ahorita, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Tiene un saludo, está desarrollado por una oración que tiene sujeto. Definitivamente no, ¿verdad? Pero sí nosotros en su momento vamos a formular oraciones para podernos comunicar con otra persona. La oración es una estructura del lenguaje verbal que más se ha utilizado o en este caso, que más se ha estudiado. ¿Por qué situación? Recordemos que nosotros, desde que estamos en primero, primaria, que ya es la educación formal que ustedes reciben, ¿verdad? Ahí nos han enseñado a nosotros las partes de la oración y nosotros comenzamos con lo más básico, que era un sujeto y que era un predicado, ¿verdad? Sujeto. Sujeto es lo que se dice de la persona, objeto, cosa, animal dentro de una oración. Predicado. Son todo aquello que se puede decir del sujeto dentro de la oración. Entonces, en este caso, vamos a estudiar, ¿verdad? Todas las formas que construyen una oración. Y para eso nosotros vamos a ver la estructura morfológica y semántica que tiene una oración. Cuando nosotros decimos una morfosintáctica es porque estamos hablando de las palabras en su estructura, en su contenido, en su pronunciación y de dónde deriva. Nosotros mantenemos un idioma español que en su momento, ¿verdad? Es una lengua romance que deriva, ¿verdad? Entonces nosotros no hablamos como tal el español, sino hablamos el castellano y de ello vamos a ver nosotros lo que se puede establecer dentro de la característica de la oración o el lenguaje que nosotros estamos estructurando como tal. Acá nos dice características de la oración. En general, las oraciones se caracterizan por tener una estructura lineal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos hablando, vamos incorporando información dentro de un orden jerárquico. Entonces, en su momento, ¿verdad? Yo no puedo hablar de forma pues, de retroceso. En este caso no puede decir compuesta, jerarquizada, lineal, estructura, una D, ¿verdad? Sino decimos, se trata de una estructura lineal, jerarquizada y compuesta. Entonces tiene un orden específico que va en continuidad. Según la gramática tradicional, se compone normalmente de un sujeto, ya sea uno o varios. Nosotros siempre estamos manifestando dentro de la oración alguna situación, es decir, quien realiza o sobre quien se realiza una acción y también un predicado. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El predicado es lo que se habla de la oración. En este caso del sujeto, ¿verdad? Del sujeto o de los sujetos que se estén hablando. En la mayoría de los sistemas de la escritura se reconoce usualmente como el inicio de la letra mayúscula y finaliza con un punto, ¿verdad? O con un signo como tal de punto. Ya en este caso, si es un texto largo, pues puede continuar, ¿verdad? Con otra oración, entonces sería punto y seguido, punto y coma, etcétera. Pero se inicia como tal con mayúscula. Y de esa forma es como nosotros conocemos lo que es la oración. Para nosotros saber cuáles son las partes de la oración es muy sencilla. Las dos elementales y básicas que siempre vamos a tener en cuenta van a ser el sujeto y el predicado.
porque son los dos elementos de los cuales nosotros siempre vamos a estar hablando, pero no vamos a perder de vista que las partes de la oración comprenden todas las categorías gramaticales que puedan establecerse. Y nosotros ya conocemos algunas de ellas, entonces tenemos una categoría gramatical, es el sustantivo. ¿Qué es entonces el sustantivo? Dice que son aquellas palabras empleadas para nombrar todo lo que se posee. En este caso, también sustituye al nombre, ¿verdad? Entonces acá tenemos que los sustantivos se emplean para nombrar todos los objetos, sujetos, cosas y que en su momento van a estar divididos por sustantivos propios y sustantivos comunes. Esas son las dos categorías que tenemos dentro de de los sustantivos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los sustantivos propios? Van a ser todos aquellos nombres de personas, nombres de países, nombres de marcas que podemos encontrar nosotros en su momento o nombres de algunos personajes. Por ejemplo, nosotros hemos visto, ¿verdad? Que Pluto, Mickey Mouse, este Superman, Spider-Man y otros superhéroes o cuestiones como figuras de ellas, vamos a entender nosotros que van a ser nombres propios. Y luego vamos a tener, por ejemplo, marcas, ¿verdad? Como, no sé, Nido, Nike, Adidas, marcas como esas que vamos a entenderlas nosotros como nombres propios. Para los sustantivos comunes son todo lo que nosotros encontremos y recordemos o hagamos un pequeño recordatorio dentro de los sustantivos comunes. Vamos a encontrar, ¿verdad? Términos generalizados en todos los aspectos que podamos nosotros utilizar o emplear. También tenemos el otro aspecto dentro de una oración. Entonces aparecen los adjetivos y nos dicen que los adjetivos son los que acompañan a los sustantivos. Y aquí ya me está dando a mí, ¿verdad? Una idea general de qué estoy hablando. Entonces, si ya me está diciendo que acompañan a los sustantivos, entonces dijimos que hay sustantivos propios, hay sustantivos comunes, abstractos, hay sustantivos colectivos, individuales, y entonces acá nos dice que son los que acompañan a los sustantivos y nos indican algunos de sus rasgos de sentido, ampliando o contando su significado. Pueden ser adjetivos que aportan un sentido específico a los cuales vamos a llamar adjetivos calificativos. ¿Cómo podríamos decir? Eh, Pedro tiene una pelota fea. O yo podría decir, ¿verdad? Pedro tiene un carro de color azul. Y ya estamos nosotros acompañando, ¿verdad? A un sustantivo propio. Si yo puedo decir un sustantivo común, ¿verdad? La casa es fea o la casa es azul. Y ya nosotros estamos acompañando a un sustantivo como tal. Muy bien. También tenemos que los sustantivos pueden ser posesivos y dentro de los sustantivos posesivos es de posesión, de tener o poseer. Mío, suyo, tuyo, nuestro, vuestro, de ellos o de ellas. Pero nosotros ya estamos entregando algo que pertenece a una persona. Y luego tenemos los adjetivos relacionales. Y los relacionales nos van a indicar a nosotros como tal una relación que pueda tener, por ejemplo, entre las personas o entre los elementos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, podemos decir la palabra solar, que proviene de sol, y ese es un adjetivo relacional, ¿verdad? Podríamos decir en su momento, ¿verdad? Palabras que tengan relación una de otra como tal. Entonces acá tenemos también los adjetivos demostrativos. En los adjetivos demostrativos, como su nombre lo indica, nos van a demostrar. Entonces podemos decir eso, esa, aquello, aquella, y ya estamos señalando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando en su momento? Dentro
De estas categorías o partes de la oración, ya vimos entonces que tenemos sustantivos, adjetivos y también tenemos artículos. Y los artículos, pues son aquellos acompañantes del sustantivo, al igual que el anterior, ¿verdad? El adjetivo es acompañante del sustantivo, el artículo es acompañante nuevamente del sustantivo y nos dice que también nos aclaran información respecto a la persona o personas de la cual nosotros estamos hablando. Y estas nos van a integrar a nosotros un género y un número. También nos van a identificar una determinación. Entonces nosotros sabemos que los artículos van a ser el, la, ¿verdad? Y está determinado el para masculino y la para femenino. Si fuera plural, ¿verdad? Ya en número, entonces vamos a decir ellos y las o ellas, ¿verdad? Las damas, los caballeros, ya estamos determinando número, ¿verdad? Que son varios. Cuando nosotros decimos él y la, ya estoy señalando, ¿verdad? Pero si yo digo algún o alguna, entonces no tengo determinado como tal a quién me estoy refiriendo. Muy bien, los artículos. Vamos a encontrar que hay artículos determinados para señalar o determinar otra vez nuevamente, un número y un género. El género está determinado en femenino o masculino, en singular o plural. Es como nosotros lo vayamos a encontrar. Y en su momento puede ser neutro, cuando nosotros decimos lo. Entonces ahí nosotros ya estamos especificando, ¿verdad? Que es algo neutro porque no dice la ni él, sino lo. En este caso lo dejamos nosotros como neutro. Y van a haber artículos indeterminados. Estos artículos indeterminados me siguen dando número y me siguen dando un género. Puede ser un género masculino, puede ser un género femenino, hombre o mujer. Puede haber en número, puede darse en singular o puede darse en un momento, ¿verdad? En plural. Solamente que aquí como son indeterminados, entonces nos vamos a quedar como un, una, unos, unas, porque en este caso no estoy determinando las personas de quienes yo estoy hablando. Puedo decir en un momento determinado, unos jóvenes vinieron, pero ¿quiénes? No lo sé, solo sé que son unos, es decir, que son varios. Ahí a eso se refiere. Puedo decir un joven, tampoco lo conozco, pero ya sé que fue uno, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando es indeterminado. También tenemos entonces otro elemento principal que son los pronombres. Y estos también los podemos encontrar en una oración. Vamos a recordar entonces, en una oración podemos encontrar sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres. Y los pronombres son todos aquellos que se van a referir al número de las personas, es decir, pronombres personales, que serían todos aquellos yo, tú, nosotros, vosotros, ellos o ellas, ¿verdad? Porque estamos refiriéndonos a la persona. Puede ser primera persona, segunda persona, tercera persona. Yo, primera persona, tú, segunda persona, él, tercera persona. Ya en plural serían nosotros, vosotros, ellas o ellas. Entonces a eso es que nosotros tenemos los pronombres personales. Al igual que como vimos en este caso, los artículos y los adjetivos, pues vamos a encontrar una clasificación. En este caso, vamos a encontrar también que hay pronombres personales, pronombres demostrativos y pronombres posesivos, dentro de los cuales entonces dijimos que los personales cuando mencionamos a la persona yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas o ellos. Demostrativos cuando decimos ese, esta, ¿verdad? Ya estamos señalando algo. Y posesivos nuevamente, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, de ellos, de ellas, según cómo nosotros lo podamos establecer.
Y eso es claramente en una oración. Siempre, siempre van a existir. Luego vamos a tener los verbos. Y los verbos no son más que acciones expresadas en un infinitivo. Nos dan regularmente siempre una persona, un número o un sujeto. Y también nos establecen un tiempo y un modo. En este caso, podemos encontrar que pueda ser el, en este caso, tiene que concordar, ¿verdad?, entre persona, número con el sujeto. Pero, como dije, regularmente son acciones y las acciones regularmente siempre se presentan en infinitivo. En algunos casos, ¿verdad? Cuando son terminados en verbos en ar, y. Entonces acá vamos a encontrar toda acción. Hablar, caminar, comer, dormir, determinar, saltar, escribir y otro listado más. Son acciones y están determinadas entonces como verbos. Si yo dijera en su momento, esta casa está a la venta, ya tengo, ¿verdad? Sujeto, casa, tengo demostrativo porque estoy diciendo esta casa, sujeto, está, un estado, ¿verdad? Del verbo y en qué forma me lo está presentando que está vendiendo. Esta casa está a la venta. Y entonces ahí vamos a encontrar que hay muchos elementos ya de los cuales nosotros hablamos en su momento. Ahora vamos a pasar a los adverbios. Y los adverbios son palabras que modifican los verbos. Es decir, un adverbio o un adjetivo. En este caso pueden modificarlo. Por ejemplo, aquí dice, muy bien, jamás, lentamente. Entonces yo podría decir en su momento, ella está muy bien. Entonces yo ya estoy categorizando, ¿verdad? Lo que está haciendo muy bien. ¿Verdad? Y ahí nosotros vamos a encontrar cómo va modificando entonces algunos verbos, cómo va modificando algunos adverbios. Luego tenemos las conjunciones y nosotros sabemos claramente que las conjunciones son regularmente las palabras que nos sirven para unir. Por ejemplo, y a veces decimos, ¿verdad? Pedro y Juan fueron al parque. Entonces ya tenemos una unión. Ayer fuimos al parque, pero nos mojamos porque estaba lloviendo. Entonces ya nosotros claramente tenemos, ¿verdad? Unión de palabras de alguna forma con las conjunciones. Y tenemos lo que son las preposiciones. En este caso, vamos a encontrar que las preposiciones son palabras dotadas por un sentido racional, es decir, que no poseen en sí misma un significado. Si yo dijera solamente una preposición, pues no me dice nada, ¿verdad? Yo podría decir de, no me dice nada. ¿De qué? Yo puedo decir para, no me dice nada. Ah, yo ya lo voy a incluir en una oración, ¿verdad? Este obsequio es de Juan para Susana. Ya nosotros estamos entendiendo acá, ¿verdad? Una situación de utilidad de lo que son las preposiciones. Y luego vamos a recordar al sujeto del cual nosotros hemos venido hablando, ¿verdad? El sujeto y el predicado. Estas son dos situaciones básicas o dos elementos básicos que nunca vamos a olvidar ni a perder de vista, porque siempre van a estar involucrados en la oración. Siempre, siempre que hablamos, siempre emitimos un sujeto, siempre emitimos un predicado. Entonces nos dice el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es aquella entidad sobre la cual recae una acción. Entonces, cuando nosotros lo decimos en pocas palabras, ¿qué es el sujeto? Es la persona de quien se habla en la oración como tal. De él se habla siempre en la oración, entonces es el centro, ¿verdad? De esa oración sobre quien se habla. Bueno, entonces, ¿qué es el predicado? El predicado no es más de lo que se dice del sujeto. Entonces, vamos a decir, el pobre Juan siembra
porotos en la huerta. Ya sabemos que nuestro sujeto es Juan. ¿Y qué es lo que hace Juan? Entonces nos dice que Juan siembra porotos en la huerta. Esa es la acción que está realizando Juan y por lo tanto, ese es el predicado. Luego tenemos acá que van a existir diferencias entre una oración y una frase. Ahora bien, tenemos que tener la claridad. La oración va a constar de sujeto predicado y que posiblemente conste, ¿verdad? De estos elementos que ya mencionamos, que serían sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones. Muy bien. Pero de por sí una oración sería corta, mientras que ya una frase estamos hablando nosotros claramente de un contenido desarrollado. Entonces, por eso les decía, nosotros siempre estamos hablando en oraciones, solamente que vamos a construir frases como tal. Entonces, acá dice, no debe de confundirse las oraciones y las frases. En este caso, las oraciones poseen un verbo y una denotación o una acción completa articulada, es decir, una información que nosotros vamos a establecer, mientras que las frases como tal vamos a entenderlas que son expresiones mucho más simples, a menudo incompletas y que en un momento determinado pues van a tener la función de lo que nosotros estamos expresando. A eso se refiere. Entonces no vamos a confundir la oración con una frase como tal. Muy bien. ¿Alguna duda de los elementos de la oración, jóvenes? ¿O qué es la oración? Ustedes me indican, por favor, en este momento. Todo bien, señor. Muchas gracias, Gaby. Entonces, si ustedes, vamos a revisar nuestro documento. Aquí tiene un número 1, que sería la clase del día de hoy. Pero como esto tiene continuidad, entonces tenemos un documento 2 que va a ser para la próxima clase y vamos a tener un número 3 para la siguiente clase. Pero nuestro ejercicio y tarea abarca solamente el número 1, por favor. Entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Aquí hay un listado de oraciones. Y por favor, dice, nosotros cocinamos y ellos lavan platos. Vamos a buscar lo que nosotros ya vimos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un sujeto, vamos a buscar predicado, vamos a buscar adverbio, vamos a buscar, dijimos, artículos, pronombres, vamos a buscar interjección, vamos a buscar conjunción dentro de estas oraciones. Es decir, vamos a ver todos estos elementos que ya revisamos nosotros dentro de nuestra oración. Y aquí hay un listadito de oraciones en las cuales nosotros vamos a buscar estos elementos, por favor. Si en un momento determinado, pues no encontramos, ¿verdad? Alguno de los elementos, no habría ningún problema, pero sí van a estar. Regularmente siempre vamos a encontrar estos elementos de la oración dentro del ejemplo que vamos a tener acá, por favor. ¿Alguna duda con el ejercicio? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este es el tiempo que les voy a dejar para poder trabajar sobre nuestro documento.